Para mí Dios y el universo es igual, ¿sí? Dios para mí es energía que está en todo lugar, y como te digo, es muy lindo porque yo escucho mentores multimillonarios y ellos hablan abiertamente sobre Dios y de lo que Él ha hecho en sus vidas. Y siento que sufrí mucho rechazo pequeña, mucho rechazo en el sentido un poco, y a través también de parte de mi familia. Por muchos años de pequeña me sentí que no servía para nada, pero después me di cuenta que realmente mi potencial era otro. Como te decía, o sea, que no solamente en su físico fueran bellas, sino también en su forma de ser, como cuando trabajan, que realmente se les notara la pasión, la actitud. Carisma. Porque cuando tú te capacitas, empiezas a entender y comprender muchas cosas en la vida. Espero que aprendan, espero que disfruten y sobre todo espero que tomen acción, que hagan eso que quieren hacer y que no se queden solo en pensamientos o en planes. ¿Hace cuánto empezaste tú con Dayos Models? Nosotros comenzamos hace 6 meses. ¿Ves? Hace 6 años. No, se está muy nerviosa, venga. Venga, no. Hoy es un podcast muy especial porque estoy con la señorita Diana Osorio de Dayos Models y el día de hoy vamos a hablar un poco de amor propio, de salud mental, de emprendimiento, de posicionamiento en redes. Mejor dicho, todos esos temas que ustedes necesitan dominar para tener un crecimiento personal y profesional. Diana, bienvenida a Pereira Podcast, es un placer tenerte. Muchas gracias, igualmente a ti por la invitación, gracias por tenernos en cuenta. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de qué es lo que querías hacer? ¿O fue pasando? ¿O un día te sentaste y yo quiero hacer esto? Yo quiero montar empresa, yo quiero ser modelo, yo quiero formar modelos, o yo quiero hacer publicidad. ¿O fue pasando? Bueno, la verdad, yo considero que uno desde pequeño se da cuenta que uno es emprendedor, ¿sí? Yo pequeña era una persona que era muy inquieta, era muy creativa, no me iba tan bien en las matemáticas y en los números, pero en toda la parte artística me iba demasiado bien. De hecho, recuerdo, mi papá tuvo una floristería, entonces yo crecí en un mundo en el cual vi a mi papá trabajar desde muy pequeña en las fechas especiales. Mi papá me enseñó a qué era el dinero. Entonces yo era de las niñas que con mis papás me trasnochaban empacando las rositas, organizándolas. Al día siguiente mi papá incluso me mandó a hacer una batica como un uniforme a mí, yo estaba chiquitica. Y desde ese entonces, siempre en las fechas especiales yo era quien vendía, y las ventas de esos días mi papá sacaba como lo de los materiales, y yo pues me daba todo lo demás por mi trabajo. Entonces desde muy pequeña me di cuenta de que era trabajar, ¿sí? Y crecí como en ese ambiente de ver a mi papá y a mis papás, pues a los dos trabajar aquí y allá. Y yo aprovechaba como en ese entonces a crear cosas. De hecho, recuerdo que yo misma aprendí a hacer ramos chiquitica, 8 años, y hacía ramos, y las personas solamente por ver y saber que yo era quien los hacía, me los compraban. Entonces, digamos que eso de cierta manera siento que influyó en mí para volverme una mujer emprendedora. Sin embargo, el hecho de emprender, así ya emprender, que yo diga, empecé mi emprendimiento, fue a los 15 años. ¿Qué montaste a los 15 años? Bueno, a los 15 años, ya iba para 16, la verdad. Yo siempre, desde muy pequeña, me ha encantado estudiar cosas. Entonces, yo estuve en clases de natación, de Shaolin, de baile, de música, o sea, de todo, ¿sí? De todito, sí. De todo, sí. Pero entre todas esas cosas que estudié en mi vida, hubo algo que me llamó mucho la atención, y es el modelaje.
entre todas esas clases, casualmente di con clases de pasarela. Entonces me incliné mucho por esa rama, que incluso eso fue cuando tenía alrededor de 12 añitos, 12, 13 años. Y estuve estudiando alrededor de 3 años como tal. Y allí es que pues empieza como a desarrollar todo esto, ¿cierto? ¿Qué pasa? A los 15 años yo todavía estaba en el colegio, pero resulta que por ese entonces, es que hoy en día pues conocí a mi esposo por ese entonces, y él me dijo una vez, él me dijo, ¿tú qué quieres para tu vida? Entonces yo le dije, yo quiero ser administradora de empresas. ¿Por qué le dije que quería ser administradora de empresas? Porque de pequeña a mí siempre me encantó la moda, ¿sí? Siempre me encantó como el estar fashion, y yo dije, yo quiero un trabajo donde yo me pueda vestir con tranquilidad y yo pueda escoger mis prendas y todo lo demás. Resulta que enseguida de la floristería que mi papá tenía había una empresa donde llegaba una mujer en un carro, una mujer espectacular, Puedes vestida. describir así. Era una mujer ¿De espectacular. cuántos años? Pues en esto yo le pongo por ahí unos 27, 26, 27 Era una años. jovencita. Jovencita. Yo cuando dijo mujer, yo me imaginé ya como una Espectacular. señora. No, era una chica, una pelada súper espectacular. Llegaba en su carro, salía se vestía súper bien. Llegaba, entraba, se estaba un ratico y después se iba. Entonces me decían, ella trabaja acá, porque yo preguntaba, ¿y ella quién es? Me decían, ella trabaja acá. Entonces yo les dije que pues ella qué hacía. Y me dijeron, ella es la administradora. Entonces a mí se me metió en la cabeza que yo quería ser administradora de empresas porque quería ser como ella. O sea, esa persona funcionó grande. como un referente Mira que sí. y un potenciador psicológico Yo en ese de la entonces tenía posición. como 8 años apenas. Entonces para mí fue como un referente, y yo siento que hoy en día nosotros también podemos servir de referente para muchas personas. Sin darnos Incluso cuenta. sin darnos cuenta, porque, ejemplo, esta chica yo creo que ni sabe quién soy yo, pero en realidad marcó algo fuerte en mi vida que hoy en día la recuerdo aún, porque pues de alguna u otra manera me incitó como, hey, mira, es un referente y un ejemplo para ti. Entonces, sí, básicamente yo me metí en la cabeza que quería ser administradora de empresas. Pero de pequeña me veía también la serie de las Kardashian. Entonces yo decía, wow, yo quiero vivir así, yo quiero hacer esto. Y pues sabía que Kim tenía una marca de ropa, y yo la verdad desde muy pequeña yo decía, quiero tener mi marca de ropa. No sé cómo se crea una marca de ropa, no sé qué hay que estudiar para tener una marca de ropa, pero yo quiero una marca de ropa. Entonces siempre lo tuve como acá plasmado. Y resulta que cuando conozco a mi esposo, una de las primeras preguntas que él me hizo es, ¿qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué te visionas? Entonces yo le dije, quiero ser administradora de empresas. Fue como la respuesta automática. Sí, porque yo ya lo tenía desde que tenía 8 añitos, ya sabía que yo decía, quiero ser administradora de empresas, porque cuando trabajé con una empresa, yo me quiero vestir como yo quiero llegar en mi carro y demás. Sí, o sea, esa era mi imagen. Entonces él me dijo, ¿por qué quieres estudiar administración de empresas? Entonces, yo por encimita le conté, pero en realidad él me dio un consejo muy, muy, muy fuerte y muy válido, que para mí me marcó, pues la verdad, mucho. Ese día me dejó reventando cabeza toda la noche. Y fue porque me dijo, tú tienes que estudiar algo, porque yo todavía estaba en el colegio, para que te hagas una idea. Yo no, todavía ¿Cuántos no. años tenías tú en ese momento? Ya iba para 16, ya iba a cumplir 16 años. Entonces él me dijo, tú tienes que estudiar algo que a ti te apasione y que realmente tú sientas que es lo que más te gusta. Y mirar cuáles son tus habilidades. Tú, ¿por qué tienes habilidades? O sea, ¿en qué te va bien? Entonces yo me puse a pensar esa noche, bueno, a mí me gusta mucho dibujar y me ha ido muy bien dibujando, me gusta mucho el arte, pero la moda también me encanta demasiado, siempre me ha gustado. De hecho, no más este anillo, siempre me ha gustado diseñar. De hecho, este anillo es de los 15, no es de matrimonio, es de los 15. y justo yo lo diseñé porque siempre todo me ha gustado, como quiero esto, pero lo quiero a mi manera, lo quiero personalizado, y siempre me ha gustado como todo eso, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra manera yo dije, me encanta la moda, me encanta el dibujo,
pues como que puedo estudiar. Entonces ya como tenía más conocimiento, bueno, y siempre quería tener una marca de ropa, entonces yo dije, diseño de modas. Y algo que yo siempre tengo, pues me caracteriza, es que cuando a mí se me mete una idea en la cabeza, esa es. O sea, a mí nadie me saca la idea de la cabeza y yo no descanso hasta que lo logre. Se vuelve una obsesión. Sí. Entonces, que una obsesión que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, que en cierta manera es bueno, pero a la vez no tanto, tiene sus consecuencias a veces. Entonces, me metí en la cabeza que quería estudiar diseño de modas y como yo todavía no me había graduado, yo empecé con mi papá, papi, ya sé que quiero estudiar, ya sé que quiero estudiar. Y también algo que siempre tengo es que pues me ha costado entenderlo y aprenderlo y que hoy en día lo comprendo, es que todo requiere de tiempo y todo tiene su momento. Yo soy una persona súper impaciente. Yo soy muy desesperado, en eso nos entendemos. Entonces cuando a mí se me ocurre una idea, si yo no lo hago ya, me desespero, ya. Yo siento que si no lo hago ya, se me pasa la motivación de hacerlo. Exacto. Si yo espero 2 semanas, ya en 2 semanas no voy a querer. Ya se me pasó la energía del momento. Exactamente. El entusiasmo espontáneo se me va. Entonces eso mismo me pasa a mí y justamente cuando se me metió eso a la cabeza que quería estudiar diseño de modas, pues yo no me había graduado todavía, pero yo me fui para donde mi papá y yo, papi, ya sé que quiero estudiar, papi. Y él me decía, Diana, pero usted no se ha graduado ni siquiera. Termine y ya veremos. Primero una cosa, luego la otra, vamos por paso. Y yo no. Mejor dicho, yo lloré, hice todo, papi, por favor, papi, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que... Y si algo, pues sí tengo que agradecer muchísimo a mis papás, es que de cierta manera en la parte como de estudio, ellos siempre me han apoyado. O sea, en esa parte, cuando yo he querido algo, de estudiar algo, siempre como que sí han estado ahí y me mantuvieron como ocupada desde muy pequeñita, como desarrollando habilidades. Entonces fue como un mes de rogarle, un mes. Papi, por favor, papi, por favor, papi, por favor, mire. Incluso resulta que yo solita, como ya sabía que quería estudiar, me puse a investigar qué lugares donde podía estudiar diseño de modas. Y resulta que como yo estuve en el modelaje, cuando yo estuve en ese entonces, yo llegué a modelar para un instituto de diseño de modas. ¿Cómo te parece que ese instituto ya me conocía? Entonces yo hablé, yo fui y me averigüé como los horarios de atención, todo lo demás. Papi, ya tenemos cita. Yo no sé, pero convencí a mis papás. Gestionando. Yo convencí a mis papás de que fueran a averiguarme cómo era todo el proceso del curso. Entonces resulta que gracias a Dios el instituto tenía la forma de que si tú tenías grado 9 aprobado, ya podías empezar el proceso. Entonces afortunadamente yo ya estaba en grado, estaba como en 10, 11, ya ni me acuerdo, estaba como en 10, 11. No me acuerdo ya la verdad. Sí, ya no le importaba terminar, ya quería estudiar. Sí, y entonces el caso es que tenía grado 9 aprobado. Entonces resulta que fui con mis papás y entonces yo le dije a la directora, oye, ¿tú no me haces un descuentico? Así con esa cara, sí. ¿Tú no me haces un descuentico? Tú no me haces un descuentico porque pues yo ya he modelado para ustedes, yo en algún momento ya somos viejos conocidos. Ya, sí, exacto, porque realmente mi papá me decía, es que eso es una carrera y usted todavía no se ha graduado, hay que pagar eso, tal. Entonces yo le hablé hacia la directora y la directora me dijo, sí, y me dieron un precio especial, me dieron una modalidad de pago especial. Entonces yo le dije a mis papás, papi, aprovechemos. Bueno, el caso es que Dios es muy lindo. Mi papá tomó la decisión y me entró a estudiar diseño, que incluso me preguntaron, pues, ¿usted cómo va a hacer que el colegio, que esto, justo por ese entonces estábamos realizando el técnico, los colegios que realizan pues el técnico, entonces son horas extra, adicional tenía que prestar servicio social, entonces eran horas extra, y me decía, ¿usted cómo va a hacer? Ya estoy entendiendo al papá. Sí, ya lo estoy y yo, entendiendo. papi, no me importa, yo me organizo, yo miro cómo hago, pero no me importa, yo lo hago. Entonces, el caso es que tomó la decisión, averiguó todo, listo, va a empezar a estudiar. Yo feliz de la vida, me compré el uniforme, los materiales, Y el caso es que sí, comencé a estudiar diseño de modas
y ahí comienza una nueva travesía. Pero esa sí era su pasión o no. Sí, sí, Sí la reafirmó, porque a veces uno piensa que uno tiene una pasión X y cuando entra a estudiar la pasión X, sea ingeniería, diseño, lo que sea, se da cuenta que no. Otras personas la reafirman. Mira que la verdad sí, es lo que realmente yo era feliz, dichosa. Básicamente mi horario era, yo me levantaba, porque yo siempre era una persona muy vanidosa, entonces para ir a estudiar, pues yo siempre tenía que estar súper arreglada, yo me maquillaba, yo me organizaba, entonces yo entraba como a las 6 de la mañana y me levantaba a las 4 de la mañana para poderme arreglar, a planchar el cabello, maquillar, eso, todo y demás, ¿cierto? Entonces me levantaba a las 4 de la mañana, me iba a estudiar, tenía que salir a almorzar al mediodía, volvía, entraba como a la algo así, y salía como a las 4 o 5, como a las 4 o ¿Desde, 5 de desde la cuándo tarde. tiene ese autoconcepto de que es vanidosa? O siempre se consideró así? Pues la verdad, Porque es sí, que yo siempre tengo, me ha gustado. Pero pues antes tenía un concepto erróneo de que era, entre yo abordo comillas, eso. la vanidad desde una manera distinta a la mayoría de la población. Sí, A mí me parece algo absolutamente positivo. sí. Es que yo en ese entonces, o sea, de pequeña lo tomé como algo negativo, pues, porque de alguna u otra manera yo tuve muy baja autoestima de pequeña, o sea, yo era muy vanidosa, pero tenía baja autoestima. Hoy en día yo lo relaciono con el amor propio, ¿sí? Pero digamos que vanidosa lo podríamos interpretar como el quererse uno ver bien, ¿sí me hago entender? Pero pues eso se puede interpretar de muchas maneras, ya sea negativo como positivo. Actualmente yo lo tomo como amor propio. Cuando tú te amas, cuando tú te quieres, pues procuras por verte bien, ¿sí? Es la vanidad desde el autocuidado. Exactamente, correcto. Para mí la vanidad es una de las máximas muestras de amor propio. Yo Exactamente, quiero estar sí. bien, quiero lucir bien, y si no estoy bien me siento incómodo o incómoda. Es decir, tengo un sentido de la urgencia por verme bien y por sentirme bien. Eso también viene con un concepto cargado de estética, que se relaciona mucho a lo del diseño de modas, a lo del modelaje y a lo de la persona que funcionó como referente para ti, la mujer que me describías antes, que el impacto primero que tú tuviste de ella sin siquiera cruzar palabra fue un impacto estético, por la manera como caminaba, por la manera como se vestía, por la manera como se comunicaba de forma no verbal, por el carro en el que llegaba. Entonces, todos esos apartados a nivel psicológico, yo siempre lo defendí desde mi carrera, forman un concepto estético en uno y uno va persiguiendo el concepto estético. Para mí el ser humano es estético y eso me parece genial. No necesariamente superficial, sino que busca la belleza en todas las formas. Ujú. Cuando tú te pones a montar empresa, cuando ya empiezas con todo, cuando ya estudiaste, exactamente qué dirección le quisiste dar a la empresa, a Daios Models. ¿Qué dirección le quisiste dar? ¿Tú qué quieres que la gente sienta cuando ve tu marca? Bueno, como te digo, realmente la forma de pensar y el concepto ha venido cambiando cada vez con el paso del tiempo porque la forma de pensar que yo tenía hace 6 años no es la misma que tengo hoy en día. El propósito que tenía no es el mismo que tengo hoy, ¿sí? Anteriormente, el hecho de tener una agencia, pues básicamente, como yo soy de modelaje, pues yo dije, qué rico hacer algo totalmente diferente, tengo ideas innovadoras, tengo cosas en la cabeza, soy una persona que siempre me he considerado como, como innovadora, o sea, me invento cosas locas y las hago. Entonces yo dije, vamos a hacer algo diferente. Por ese entonces, cuando Daios comenzó, creo que nada más habían 3, máximo 4 agencias, academias de modelos acá en la ciudad. Ya después todo empezó como a expandirse, pero estas 4 empresas que habían, pues llevaban ya muchos años en la industria, o sea, no había como una empresa que llegara y que la rompiera, o sea, que hiciera algo nuevo y que fuera diferente. Entonces, al comienzo para mí era innovar, hacer algo diferente por la ciudad, por la industria, por muchas cosas, ¿cierto? Para mí hoy en día el proceso con la academia es más un crecimiento personal de cada persona, porque es muy bonito, por ejemplo, yo ya con el paso del tiempo, yo ya tengo egresados, tengo personas que se han graduado
Y es muy bonito poder ver como ese avance y esa evolución de tú era una persona tímida, completamente tímida en su primer día de clase, que no habla, que se siente inseguro con sí mismo, que no es capaz de usar lo que quiera, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro proceso trabajamos mucho el estilo personal, el tema de los accesorios, guantes, sombreros, gafas, los outfits, o sea, siempre somos que outfits con estilos diferentes. Entonces, para muchas personas eso es algo raro, es algo diferente, porque el solo hecho de tú salir a la calle con un sombrero, sí o sí vas a llamar la atención. Y eso hace que hay dos cosas, mira, las personas a ti en la calle te pueden, tú sales con tu sombrero y las personas se quedan mirándote. Entonces, cuando tú no tienes desarrollado tu amor propio y tu seguridad, tú sientes que las personas que te están mirando te están criticando o están hablando mal de ti, ¿cierto? O si alguien te dice, ay, Es mira un qué tal profundo cosa. sentimiento de víctima. Exacto, sí, podría decirse que sí. Entonces, cuando tú desarrollas el amor propio y el estilo personal, tú sales con el sombrero, o sea, la misma situación, y la gente se pone a hablar de ti, pero tú ya sientes que en vez de criticarte, la gente está diciendo como que, uff, se están fijando en ti, ¿cierto? O sea, la perspectiva, es la misma situación, pero cuando tú trabajas tu ser interior, o sea, tú cambias tu manera de pensar, O ¿sí? sea que al contrario de lo que se pensaría que el modelaje es algo superficial, en realidad es un profundo proceso de autodescubrimiento de cada persona. Sí. Yo no te puedo decir que siempre es así y que en todos los lugares pues va de la misma manera. Realmente, como te contaba ahorita, la agencia llegó a mi vida de una manera muy inesperada. O sea, yo no buscaba en realidad montar una agencia de modelos ni una academia de modelos. Yo soy una persona que soy muy tranquila, una persona que soy cero problemática, una persona que soy muy competitiva, pero de una manera positiva. O sea, a mí me gusta mucho resaltar, soy muy perfeccionista, me gusta hacer las cosas bien, pero no soy una persona que me gusta resaltar opacando a los demás. La verdad, como que en ese aspecto no. Hay situaciones en la industria del modelaje que a veces como que te dice como que, uy, vuélvete así. Sí, o sea, como que chocan. Pero ahí es donde me ha tocado como tomar mucha fuerza y decir, Diana, tú no eres así, no te dejes contaminar, tú no vas a cambiar tu personalidad por nadie y nada, a seguir con todo. Entonces, con el paso del tiempo fue que entendí que básicamente Dios nos puso en el camino esta oportunidad, porque, o sea, yo te juro que hay personas que han intentado montar una empresa como estas, han tenido el capital, lo han intentado y no les ha funcionado. Entonces, mira que nosotros, por ejemplo, llevamos ya 6 años con ella y nos hemos logrado posicionar de una manera muy positiva en la ciudad, pero si Dios nos brindó esa oportunidad, pues es por algo, ¿cierto? Entonces hoy en día puedo comprender y puedo entender que más allá de eso hay un propósito de vida, ¿sí? Que realmente yo a través de mi empresa, a través de Daios, yo brindo transformar la vida de las personas, poder decir, es que yo en Daios realmente me descubrí a mí misma, yo en Daios aprendí a amarme, yo en Daios descubrí mi estilo personal, yo en Daios antes me vestía así y ahorita me he visto acá, o sea, como tú te vistes, te sientes, y eso es real. Si tú estás vestido sencillo, te vas a sentir sencillo. Si tú te vistes bien, pues te vas a sentir bien. Y asimismo, no es un secreto para nadie que como te vistes, te tratan. Entonces, de cierta manera es muy importante la imagen personal. Es cierto eso. Y eso es lo que nosotros les trabajamos. Entonces, poco a poco ellos se van descubriendo, poco a poco ellos se van soltando y es muy lindo. Por ejemplo, ahorita tenemos una niña que tiene tan solo 12 añitos y ella en su primer día, que de hecho actualmente está en su proceso, ya alrededor de un añito, y ella el primer día no hablaba en lo absoluto. Y en este momento, o sea, cada día la veo que con un outfit diferente, ahorita ya está haciendo blogs para redes sociales, ahorita, o sea, entonces es muy lindo ver cómo ese proceso de transformación y de seguridad que hay en las personas. Pero como te digo, no siempre pasa así, porque todo depende del propósito de vida con que cada empresa haga sus cosas, ¿sí? Yo hablo por la mía. Entonces tu propósito es cambiar vidas. Me parece innovador, Transformar. nunca lo había visto así. Desde el autodescubrimiento de cada persona y también desde
desde que les brindes oportunidad para acoplarse a la sociedad, de no ser introvertido y vivir en una burbuja, sino de usar las herramientas que tengo desde mis habilidades para explotarlas a nivel social, sea a través de comunicar, sea a través de vestirme de cierta forma, del modelaje, del habla, de las conexiones sociales. Y también tocabas algo muy importante que es la estética, el vestirse. El vestirse lo hace sentir a uno poderoso. Total. ¿Tú cómo guías a la gente para que descubra cuál es su estilo? ¿O es un proceso muy propio? ¿Cómo se da? Bueno, es que básicamente nosotros en Daios tenemos una pedagogía que yo con los instructores, con los coach, nosotros tenemos diferentes coach para distintas áreas. Entonces yo a ellos normalmente siempre les digo, las clases deben ser innovadoras, deben ser distintas, deben, digamos, tener como conceptos que van muy de la moda. Entonces hay temáticas de clases donde les decimos, bueno chicos, hoy vamos a tener una temática tipo Dior, hoy vamos a tener una temática tipo Chanel, o vamos a manejar un concepto rockero, vamos a manejar un concepto tipo Gucci, y les mandamos los referentes. Entonces les decimos, bueno, por favor, todos deben llevar un outfit futurista con este tipo de concepto. Les mandamos unos referentes, unas ideas, pero ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces al comienzo para muchos era muy tedioso porque todos eran como que, ay, ¿dónde me voy a ustedes, tú sabes, por ejemplo, cómo son los outfits que son pues con cosas llamativas, y pues muchos eran como que ¿dónde me voy a conseguir esos outfits? ¿Dónde tal cosa? Entonces se estresaban al principio, ¿sí? Pero lo que nosotros les inculcamos y les digo mucho, no se trata de comprar, no se trata de estrenar, se trata de innovar. Entonces busquen ustedes qué tienen en su casa, que ustedes digan, tengo esta camisa vieja, pero listo, tipo Balenciaga, listo, voy a coger tijeras, le hago por aquí, le hago por allá, le quito una manga, miro que en mi casa tengo cadenas, entonces en mi casa le voy a pegar una cadenita acá, le pego otra por allá, y eso es lo que nosotros buscamos y siempre se lo inculcamos. No se trata de estrenar, se trata de ser creativos, innovadores, recursivos, porque la moda es esa. Por ejemplo, yo tengo cosas que a veces no me suelo poner y yo digo, voy a transformar esta prenda, y literal me siento como estrenando, ¿sí? Es romper los límites. No existen límites. Exactamente. Es más, y algo que yo les enseño mucho a los chicos, porque muchas veces me dicen, Daya, es que yo no sé qué ponerme, Daya, es que tal cosa. Y yo les digo, aprendan a solucionar, busquen, sean creativos. Ustedes se meten a Pinterest y ahí pueden encontrar muchos referentes, muchas ideas, hasta les muestran el paso a paso de cómo hacer esto, hasta con ganchitos de esos ganchos de... Se trata de ser inquietos también. Sí, entonces, y yo siempre me consideraba así. Por ejemplo, yo recuerdo que de pequeña, mi papá, las cajas que le llegaban de rosas, yo cogía esas cajas y las transformaba y las convertía en alcancías. Hacía unos corazones tipo alcancía y yo misma me ingeniaba, de hecho con plastilina. Recuerdo que la plastilina del colegio me la gastaba haciendo muñequitos y los ponía a la venta en la ventana. Entonces es innovar. Pero siempre tú, por lo que me cuentas, siempre tuviste esa mentalidad de emprender. Sí, por eso te digo que yo siento que desde muy chiquita he sido porque muy otro niño, otra niña se enfoca en otras cosas. Te cuento que en el colegio yo me inventaba concursos de baile. Entonces cogía con mis compañeras y decía, bueno, 500 pesos para que compitan en el concurso de baile. Entonces con esos 500 pesos yo me iba a la papelería del colegio a comprar cualquier bobadita y ese era el premio de la ganadora. Me gustaba mucho el dibujo, entonces yo me distraía, pues algo que sí me distraía mucho, y ese ha sido como que un factor problema hasta el día de hoy. Me disperso muy fácil, eso es como lo único, pero yo digamos que como me gustaba el dibujo, yo estuve en clases de letras Timoteos, hacía letras gordas, o sea, como cositas así, y mis compañeras ya cuando empezaron a tener novios, entonces yo era la que le hacía las cartas y me pagaban por eso, ¿sí? O por ejemplo cogíamos y un negocio que la otra vez era las cosquillitas acá. Entonces nos pagábamos porque nos hicieran así. O sea, todo le encontrábamos negocio. Sí, eso estoy aprendiendo, pero sí, no, sí. Está excelente. Digamos, son iniciativas que a cualquier otro niño o joven no se le hubiesen ocurrido.
porque están enfocados en otras cosas más irrelevantes que también son propias del desarrollo de uno de la infancia, y Sí. está bien. Pero sí observo y detecto una tendencia clara a los negocios, Sí. con, con las debidas etapas de uno, pero la tendencia es la misma. Ujú. En el fondo es lo mismo. Cambian los números que uno hace, ¿cierto? O que invierte, pero lo que uno está poniendo de su parte en fluir de manera que pueda generar un flujo de caja, un flujo económico con X actividad está. Ahora es la agencia, antes eran lo de las cartas para las amigas, antes era lo del concurso de modelaje, en el futuro será otro negocio más grande. Ujú. Lo importante y lo que la gente no entiende muchas veces es que esté la voluntad de hacer. Ujú. Por mi parte, yo tuve la voluntad de comunicar desde siempre, pues por eso hice este podcast. Hay personas que no tienen voluntad de nada, pues eso está bien, todos somos diferentes. Sí. Pero las personas que encuentran ese factor diferencial dentro de ellos, no escuchen a nadie, ni al papá ni a la mamá, a nadie. Si tienen ese factor diferencial en el deporte, en la comunicación, en el arte, explótenlo. De hecho, justo yo te iba a hablar acerca de eso porque yo no te voy a negar que pues de muy pequeña sí fui muy así, o sea, muy emprendedora, muy inquieta, muy esto, pero sí siento que sufrí mucho rechazo pequeña, mucho rechazo en el Rechazo social. sentido un poco y a través también de parte de mi familia, ¿sí? Porque a mí no me iba muy bien en los números, entonces de cierta A manera, mí tampoco. ¿sí? No, Okay. Bueno, me viene activo. a mí tampoco. Es que, o sea, yo quiero justo tocar este tema porque siento que la sociedad nos ha llenado como una perspectiva de lo que es la inteligencia. Entonces, el que no tenga conocimiento en matemáticas, en física, en química, en todas estas cosas, pues realmente no es inteligente. Entonces, yo realmente me sentí por muchos años bruta. Yo me sentí que no servía para nada. Yo sentí que, la verdad, créeme que yo una vez me senté a llorar y yo le dije al Señor, Señor, yo me siento así, así, así. Y algo que sí le pedí fue sabiduría. Sabiduría, y entendí que realmente no es que no fuera inteligente, simplemente estaba en el lugar equivocado. Y tú sabes pues que en los colegios hay cosas que pues uno no, pues le toca ver, porque pues toca, ¿cierto? Pero de alguna u otra manera yo quisiera como que yo aprendí acerca del crecimiento personal, acerca del emprendimiento, acerca de los negocios, porque de alguna u otra manera yo era una persona muy artística y me inclinaba más por el emprendimiento, ¿sí? Que más que por las matemáticas. Entonces, por muchos años de pequeña me sentí que no servía para nada, pero después me di cuenta que realmente mi potencial era otro. Y también entendí que, por ejemplo, las personas matemáticas, tú le pones a hacer cosas que yo en lo personal sí sé hacer, tú los pones a hacer y no son capaces de hacerlo. Y obviamente viceversa. Entonces ahí entendí que no es que uno sea más que el otro o menos que el otro, simplemente es que todas las personas tenemos potenciales y habilidades diferentes, simplemente es descubrir. Solo que lastimosamente los colegios tienen como una metodología de trabajo marcada, que pues no puedo decir que todos, pero pues en gran parte. Por lo menos los colegios Y, públicos, sí. de hecho yo estoy en un colegio público y justamente, sí, o sea, yo a veces me pongo a pensar y yo digo, wow, qué rico que hubiera como, no sé, por ejemplo, desde pequeño le Un enseñaran a leer énfasis. un libro de crecimiento personal, que le enseñaran a uno que hubiera una materia de ventas, que uno aprendiera de marketing. Sí, Tú sabes, materias ventas, útiles. marketing, Materias útiles, pues. exacto. No es que el seno, el coseno, pues, eso sirve. Pero yo nunca lo he usado, no creo que lo use, pero a alguien le ha de servir. Pero sí, una materia de crecimiento personal, de autocuidado, de encontrar la vocación de uno. Sí, exacto. Eh, sí, digamos, sectores que lo lleven a uno a conocer cómo funciona la sociedad. No hay ni siquiera una materia en la que le enseñan a uno que hay que pagar impuestos, algo tan importante y tan básico. Yo cuando crecí yo no sabía que yo tenía que pagar impuestos. Exactamente. Hay muchas cosas que nos falta aprender. Que son Cuando, básicas de que un son- adulto funcional y no nos las enseñan. Ajá. Es que cuando tú sales del colegio, como que, wow, es un choque como que, oh my God, ¿qué es esto? El mundo real. Sale como formado a medias. Porque
Es que la función, bueno, esto ya es otro tema, pero la función del colegio no debería ser simplemente tener los niños X cantidad de horas en una jornada para que los papás puedan ir a trabajar y para que alguien se haga responsable de ello, en este caso el docente, el rector, y bueno, conforme vaya el orden de autoridad, sino darle a la persona las herramientas para encontrar ese fuego interno de lo que es su pasión y explotarla. Sí. Y pues yo espero que en algún momento todo eso cambie y mejore y digan, wow. Pero pues son Hablamos temas desde la educación pública, no sé que la son educación. complejos. Pues yo estudié en colegio privado, no me pareció muy diferente al colegio público. Y lo que pasa es que recae mucho la responsabilidad en uno cuando es joven. Y uno cuando es joven no tiene las herramientas para asumir esa responsabilidad. No tiene la inteligencia, porque uno es, cuando tiene 16, 17, 18 años, uno jura que uno es muy inteligente. Sí, sí, sí. Pero en realidad uno apenas si sabe amarrarse los zapatos. Eso sí sabe. Sí, sí, eso es verdad. Eso es No, muy cierto. no sabe nada. Entonces, esa es la en la que uno se cree inteligente y es estúpido. Yo te voy a contar básicamente como cuál fue mi escuela. O sea, como la que me educó, la que me formó y la que cambió mi forma de pensar. Mm, y eso yo digo que wow, o sea, realmente ha sido algo muy positivo en mi vida y lo admiro mucho. Y son todo el tema de los multiniveles. No sé si de pronto has llegado a escuchar de ellos. Estuve en un par. Ok, hay multiniveles de todo, o sea, hay negocios, redes de mercado de todo tipo, de todo, todo. Yo comencé en redes de mercados de producto. De hecho, comencé porque mi esposo desde muchos años pues había estado allí. Y cuando tú estás en este tipo de negocios, a ti te enseñan mucho de crecimiento personal, te enseñan mucho de ventas, te enseñan mucho de marketing, te enseñan mucho de seguimiento, de liderazgo, ¿sí? De hecho, yo recuerdo que tan solo con 16, 17 años, yo daba reuniones, daba conferencias, lideraba equipos. De hecho, donde yo estudié, tuve una organización supremamente grande, entre esos el rector del colegio, los profesores del colegio y mucha gente más, ¿sí? Y fui líder de muchas personas. Esto me sirvió muchísimo para crecer, para coger confianza y también relacionarme con personas adultas e inversionistas. Entonces, de cierta manera, pues toda mi vida yo siempre me he relacionado con personas mucho mayores que yo, ¿sí? Normalmente yo nunca suelo contar pues mi edad, sino personas pues muy íntimas, pero, No, tú pero por ahí siempre, 21, 22 máximo. pero siempre me he rodeado con personas mayores, entonces pues nunca como que siempre lo decía, sino que me sentía igual que ellos, pensaba igual que ellos, y eso hizo que yo adquiriera una mentalidad mucho más avanzada, madurara más rápido y tuviera claro como mi propósito y lo que quería, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo me gradué ya del colegio, yo ya tenía mi marca de ropa, ya sabía que se llamaba Dayos, ya, cuidado, te rompo esto. No le eh, está resistiendo ahí. ayuda. Yo ya tenía mi marca de ropa, ya tenía mis metas claras. De hecho, quedé con una muy buena relación con el colegio. O sea, fue todo pues como muy especial, ¿cierto? Sin embargo, siento que una vez ya me gradué, como que, eso fue como que el tiempo, o sea, porque el colegio de por sí, de cierta manera, como que es tiempo que tú tienes que invertir, entonces ya no puedes llenarte. Pues ya, yo creé la agencia después de que al siguiente año de haberme graduado. Entonces ahí sí ya tuve mi mente despejada. ¿Cómo se le ha escuchado hablar de Dios? Entonces yo quiero preguntarle cómo es su concepto de Dios espiritual, cuál es el concepto de Dios de Diana Dayos. Porque me pasó algo curioso. Yo no creo en Dios, en ningún Dios, pero Sí, estoy en una brigada médica con médicos de Estados Unidos y todos son cristianos, doctoras, doctores. Y toda la semana, aparte de ayudar a la comunidad, intentaron evangelizarme. Yo entiendo que es su propósito, está bien, está perfecto. sí, El propósito de ellos, lo van a intentar 1.000.000 de veces si es necesario. sí. No, y es bonito, o sea, me parece una bonita misión. Leí la Biblia, mi mamá es católica, ortodoxa, tradicional. Me parece bonito, pero nunca tuve Pues nunca esa fe. te has empapado pues del tema. Ok, No entiendo muy bien cómo funciona la fe. bueno, básicamente yo soy una persona que yo no soy religiosa. Sinceramente, no te voy a decir que soy de esa religión, soy de esa, no.
De pequeña tuve ciertas creencias, obviamente inculcadas por mi familia, por mi núcleo familiar. Sin embargo, era un poquito complejo y confuso porque mi mamá era católica, mi papá cristiano, entonces de por sí siempre había como un roce ahí como... Entonces, de cierta manera, también pasé por la época de que mis compañeras decían, no, es que yo soy atea y que es, y que lo otro, yo también, yo siento que hubo un tiempo que yo dije, yo soy atea también, estaba muy pequeña. Válido, sí. El cuento es el siguiente. Básicamente, mis papás conocieron un grupo de oración. En ese grupo de oración, yo, entre comillas, mis papás me obligaban a ir, ¿sí? Yo iba, pero como, o sea, yo tenía yo de pequeña fui muy rebelde, podría decirse así, ¿sí? Entonces, las personas del grupo de oración, yo sentía que yo no encajaba con ellos, yo me iba entaconada, me iba con maquillaje, me iba, o sea, yo era ante todo el estilo, sí, querida, ante o sea, todo, qué siempre. pena, ante todo el estilo, sí. Vamos para un funeral, no, espera, está rápido. No, de hecho, hasta un funeral, Hay un código de me iba en vestimenta. tacones, Los que no sepan, no. los trajes negros solo se utilizan en ocasiones fúnebres. O sea, un traje negro en una celebración, no. Yo la verdad, o sea, si tú me comparas hoy en día a como yo era de pequeña, o sea, nada que ver. No, Nada, ¿cómo calificas mi outfit? ¿Cómo calificas mi nada outfit? que ver, no, está muy brutal, o sea, tiene el estilo militar, o sea, está todo como... Combinadito. Todo completo, sí, y el tono beige está muy elegante. Bueno, entonces te quería contar que... para un funeral. Entonces, básicamente, pues mis papás me obligaron, entre comillas, a ir al grupo de oración. Entonces... A mí también me obligaban a ir a la iglesia. Y al sermón de las 12 palabras. Entonces, básicamente, el grupo de oración, pues al que iba, la verdad no era, o sea, era como la metodología era distinta, o sea, era chévere, pero la verdad yo sentía que yo no encajaba allá. Entonces mis papás me iban a recoger al colegio que quedaba cerquita, el grupo quedaba en el centro comercial, en el último piso, ¿sí? Entonces, como yo estudiaba cerca, salíamos y nos íbamos para allá. Entonces ya después yo iba al de jóvenes y mi papá pues me llevaba y me dejaba allá y yo solo por rebeldía simplemente no o sea, hacía que entraba, pero mentiras que no entraba y me iba a chismosear al centro comercial porque yo decía, esto no es lo mío, yo no encajo acá ni nada. Y por mucho tiempo fui una persona rebelde, entonces los líderes como que veían esa niña que se hacía por allá al fondo, como que así, y trataban como que, hey, ven, acércate, mira, hay un grupo de esto, y me intentaron meter a un grupo, y resulta que yo entré a ese grupo, eran como los más jovencitos, o sea, yo estaba una peladita que tenía que 14 años más o menos. Y entonces, bueno, comencé a asistir al grupo, ellos se reunían y pues yo como que, ay, o sea, hacían los jueguitos y todas las actividades, yo como que, ay, estos de niños, y yo como que, bueno. Sí, el momento incómodo reflejaba ahí como que... Sí, y entonces ellos también sentían como eso de mi parte, o sea, de cierta manera como que me trataban bien, pero me hacían un poquito a un lado porque sentían como que yo, o sea, yo ¿qué hacía ahí? Existía una incompatibilidad de ambas partes. Sí, entonces, bueno, les cuento que por temas de rebeldía, hubo una vez que me escapé de mi casa, me escapé por la terraza de mi casa, eso es una historia ya larguísima, pero bueno, no, eso, con la que debe haber empezado. Esa luego la contamos, esa luego la contamos. Por la terraza. Eso fue misión imposible. Por la ventana. Eso fue misión imposible, entonces fue muy charro porque incluso mis papás alcanzaron a imprimir los volantes de Se Busca de la fiscalía. Y bueno, el caso es que... Espera, no, hay que hacer un paréntesis, yo no puedo dejar ir esto. No así? quiero recordar yo me anclo. Venga, ¿cuántas horas estuvo usted desaparecida? Entre comillas. No, un día. Pero no quiero entrar a detalle. Bueno, sí, estoy imaginando la preocupación de los papás. Solamente... Y el regaño posterior también me lo estoy imaginando. Solamente, no, pues mira que fue algo muy bonito porque yo siento que a raíz de eso fue el cambio en mi vida. Resulta que el haber yo estado por fuera de mi casa esa vez, eso de hecho fue el 8 de diciembre, mientras todos prendían sus velitas, pues mis papás, o sea, estaban en el peor momento y el uno le echaba la culpa al otro y no sé qué, y bueno, eso fue un rollo total, pues ya se imaginarás que estuvieron en la fiscalía y demás. El caso es que al otro día me encontraron y... Ay, yo te digo una cosa. Usted se entregó, la encontraron. Yo te digo una cosa, no me encontraron, pero yo te digo una cosa, fue lo mejor que en mi vida me pudo haber pasado porque
el haber estado por fuera de mi casa me hizo reflexionar muchas cosas y me hizo entender muchas cosas de las que hay un dicho que dice, tú no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes. Yo en realidad yo no pensé que yo iba a volver a mi casa, entonces yo ya me estaba imaginando como que qué iba a hacer de mi vida, qué iba a pasar conmigo, o sea, yo no tenía como ese panorama de que pudiera pasar. Entonces cuando ellos me encontraron, que fue en la noche, eh, pues mira que no, o sea, fueron lo más de lindos conmigo. Mi mamá, o sea, se portó súper bien. Yo no sé, fue un caso que, el caso es que ellos Ya, como me que, extrañaron mucho, me extrañaron yo mucho, creo, me extrañaron pero fue mucho. algo muy bonito, o sea, no fue como nada malo y eso como que me hizo entrar en razón, me hizo recapacitar y me hizo como que, hey, Diana, y te cuento que después de eso yo dije, quiero ir al grupo de oración. Hoy me vuelo, Me esta noche me intenté, vuelo yo. no, me intenté. Voy a volar ahorita. No, Sí, no. yo con el cartel de se busca la fiscalía Sí, vestido sí. así, pensaba que es un contratista o algo así. No, no, y entonces sentí la necesidad de ya estar en el grupo de oración y de asistir de verdad. Y quise intentarlo, simplemente sentí como que muchas cosas cambiaron en mi vida, en mi mente, y quise intentarlo. Bueno, el caso es que yo de igual forma, a pesar de que creía en Dios, creía por creer, o sea, por la creencia que a mí me inculcaron. Yo siento que los pensamientos y demás, todo depende de tus experiencias, de lo que tú hayas vivido, ¿cierto? Entonces, resulta que en ese proceso de yo intentarlo y demás, poquito a poquito le empecé como a coger cariño, yo como que ya intentaba, me soltaba de a poquito, ya al menos asistía, eso era lo Ya no importante. me iba para el centro Sí, comercial, sí, ya no ya me no, escapo por la ventana, ya no, ya no, Lucio, ya. ya no, ya no. Y entonces, pues te cuento que en ese proceso yo ya estaba más metida un poquito, o sea, como que me empezó a gustar, sin embargo, yo lo hacía, era como o sea, como que sí, como que, o sea, pues Una actividad social. sí, o sea, como que sí lo hacía, pero tampoco es que lo hiciera con toda la fe del mundo, o sea, de verdad lo sintiera. ¿Qué hizo que conociera de Dios? Te voy a contar mi experiencia, es un tema escalofriante. ¿Cómo así? Venga, venga. Sí, sí. Sí, ¿Cómo así que conocer a Dios es algo escalofriante? sí, realmente fue un tema fuerte porque te cuento que a mí me encantaba mucho, yo era de electrónica, me gustaba también el techno, me gustaba el reggaetón, o sea, mi estilo de vida era diferente, ¿cierto? Entonces resulta que las personas, o sea, mi grupito, nos reuníamos que para hacer integraciones y demás. Y una vez tuvimos una integración en donde nos reunimos en una de las casas de una de las niñas. Y entonces fue súper chévere, o sea, nos reunimos, que almorzamos y demás, estuvimos que en la piscina del conjunto, bueno, normal. Y entonces en la noche, pues normalmente, y sí, el grupo de oración era un grupo de oración católico, pero no era como un católico de rezar rosario, sino que era a través de la música, a través de alabanzas y cosas así. Entonces resulta que nos sentamos todos acá, estábamos solos en la casa, pues con el líder y todos los chicos, y nos sentamos a orar y a cantar y todo esto. Mira, te digo una cosa, en medio de todo eso, yo la verdad me entregué, o sea, como que eh, me metí en el cuento cuando de un momento a otro yo caí al suelo. O sea, yo caí al suelo. O sea, yo que era la chica totalmente, o sea, aquí. Como que, bueno, yo vengo porque sí, como que... O sea, y bueno. caí al suelo y empecé a llorar fuerte, fuerte, fuerte y a gritos. Y yo lo recuerdo porque Eso fue enfrente de todas las otras personas. sí, o ¿Cuántos sea, había? todos éramos como seis personas. ¿Y eso fue en qué parte? ¿En el salón social? ¿En un No, 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 en apartamento? la casa de una de las chicas, ¿sí? Entonces yo caí al suelo, empecé a llorar, empecé a gritar y estaba yo boca arriba y yo empezaba así, ay, a gritar y a gritar. Y yo, o sea, como que me daba cuenta de lo que estaba pasando, pero no tenía control de mi cuerpo, o sea, nada que ver. Y pues yo era la chica, por decirlo así, vanidosa. O sea, yo qué me voy a poner a hacer eso, o sea, yo digo, no, qué boleta, ¿cierto? O sea, me daña la imagen, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre? o sea, Eso es una no. Y eso fue una cosa horrible porque las manos se me empezaron a encalambrar. Yo empecé a sentir un hormigueo así y las manos las tenía encalambradas.
y yo gritaba y gritaba y gritaba, y había un compañero que él estaba nuevo en el grupo, y él se arrodilló y o sea, él estaba agachado y le estaba haciendo así, unas cosas así, y yo alcanzaba como en el medio de ese grito, yo lo veía a él haciendo esas cosas, y o sea, fue una cosa tenaz. Y hubo un momento que yo ya me calmé, entonces el líder dijo, en el nombre de María, dijo así, en el nombre de María, y cuando dijo María, otra vez yo empiezo a gritar una cosa horrible, que incluso imagínate que iban a llamar a la policía, o sea, eso fue una cosa horrible, y todos empezaron a orar y a orar y a orar y a orar, y cuando ya terminamos, o sea, no terminamos, sino como que yo ya me calmé, como que todo eso ya, como que yo ya estaba como así, bueno, pues yo tenía el maquillaje acá, o sea, cero, La tenía vanidad se nos horrible, o sea, horrible. Y después, cuando yo me paré, o sea, los pies me pesaban, yo andaba así con los pies arrastrados. Y el chico que estaba así agachado, ¿Y quién grabó? ay no, Nadie grabó. eso fue horrible. Es que quién se iba a imaginar que algo iba a pasar así. Yo hubiera sido el que hubiese grabado. No, porque, o sea, eso son cosas fuertes, que si tú estás desconcentrado, cualquier cosa negativa Pero que estuviera ahí, digamos, la reacción de las otras personas. no, todos se pusieron a orar, porque es que ellos ya llevan mucho, yo era como entre las medio nuevas, por decirlo así. Ellos ya tenían más proceso en él. Experiencia. Sí, y entonces ellos se pusieron a orar y a orar y a orar y a duro, duro, estaban alrededor mío. Entonces yo ya me calmé y todo esto, y el chico estaba así, salió a vomitar de una. O sea, de una fue a vomitar, y yo me pude levantar, ya me dieron agüita, todo esto. Y ese día yo quedé en shock, o sea, yo quedé en shock, yo no podía creer lo que me pasó a mí. Yo considero que, yo digo, si eso le hubiese sucedido a otra persona, yo creo que yo no lo hubiese creído. Yo digo, eso es show, ¿sí? Pero me pasó a mí, me pasó a mí, y ese día yo salí tan asustada que le dije, nos fuimos todos para la iglesia, yo me fui a confesar, yo por allá, mejor dicho, todo. Mi música la cambié por completo, dejé de escuchar electrónica, de escuchar música, o sea, dejé de escuchar de todo, y me daba miedo quedarme sola. O sea, yo quedé en shock más o menos un mes. ¿Qué edad tenía Porque cuando eso pasó? Yo tenía 16 años, Hasta muy joven. justo cuando apenas estaba como, sí, tenía 16 años. Y, y ahí es donde empecé a creer en Dios. Porque yo digo, son cosas sobrenaturales que yo las viví, que me pasaron a mí, y que doy fe de que el mal existe, porque yo tenía algo interno en mí que ese día sentí que salió. Después mi líder se sentó conmigo, me dijo, lo que tú tenías era una opresión espiritual, ¿sí? Algo que estaba dentro de ti. Entonces, al tú empezar a soltarte, eso salió de ti. Pero esos son como cuartos. Él estaba habitando en un cuarto mío. Si tú dejas ese cuarto vacío, Él era una entidad. una opresión espiritual negativa. Entonces me dijo, si ese cuarto queda vacío, tú no lo llenas con nada, cualquier otra cosa negativa puede volver a entrar ahí. A mí eso me entró un pánico tremendo, y me puse juiciosa a llenar ese cuartico de cosas positivas. Entonces cambié toda mi música, cambié mis relaciones, mis amigos, o sea, eso fue un cambio brusco total. De hecho, hubieron muchas personas que me dijeron, Daya, ¿usted por qué se perdió? Daya, ¿usted por qué tal cosa? Pero cambié absolutamente todo. Y ahí pues comenzó como parte de la historia. Entonces, bueno, la verdad empecé a creer en Dios, me empecé a empapar ya más del tema, ya me tomaba las cosas en serio porque viví esa situación. Y bueno, te cuento que a raíz del proceso también, pues cuando ya tuve la agencia, ya no me quedaba como casi tiempo de ir al grupo de oración. Sin embargo, seguía creyendo en Dios porque yo le pedía cosas y esas cosas me las cumplía. Entonces, a mí me empezó a dar mucha fe. O sea, empecé a sentir que Dios sí me escuchaba. Yo le pedía algo y me lo mandaba. Entonces yo decía, wow, qué lindo esto. Hasta que en el colegio un profesor casualmente tocó un tema y dijo, es que no, es que la física cuántica, eso es otra cosa, dijo así. Y yo soy una persona muy curiosa. A mí me ha encantado mucho todo el tema del espacio, me da mucha curiosidad, como la galaxia me da mucha curiosidad. Y cuando él dijo que la física cuántica es otra cosa,
yo de una tenía que ir a investigar qué era eso. Yo Pero no sabía qué ¿en qué era. sentido lo dijo? ¿En un sentido peyorativo, en un sentido de exaltación o de... No, lo decía de forma positiva, o sea, como que... Es otro Es que nivel. él era de estadística, entonces enseñaba temas de Decía que ese física. campo de la física es Sí, otro es nivel otro nivel. de comprensión. Sí, Ok. exacto. Entonces, a mí eso me generó mucha, mucha curiosidad y me fui a investigar. Ese mismo día llegué a mi casa, empecé a investigar qué es la física cuántica. Empecé a comprender una cantidad de cosas que no sabía y de allí pues como que, wow, empecé a entender como lo que ya sabía de Dios y lo empecé a relacionar con la física cuántica, con la metafísica y empecé a ver a Dios de una manera diferente. O sea, yo no veo a Dios como un señor, sino que yo veo a Dios como una energía que está en todo lugar, que científicamente hoy en día los científicos no niegan la energía. La física cuántica justamente es una energía que tiene pensamiento propio y eso científicamente lo pudieron comprobar. Entonces, ahí es donde está física cuántica y metafísica. Es lo que habla acerca de ello. Entonces, digamos que a raíz de eso, mi enfoque espiritual va relacionado con Dios, la física cuántica y la metafísica. Para mí, todo es lo mismo y realmente solita, 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 yo no necesité a nadie que me enseñara, ni que me dijera, ni que nada, o sea, solita yo tengo mi propia creencia y casualmente hoy por hoy que yo escucho mentores multimillonarios, ellos hablan de la parte espiritual y tocan esos temas que yo digo, wow, o sea, como que estoy conectada con ellos. Entonces es muy bonito porque yo doy fe que existe. Existe porque cuando tú decretas, cuando tú le pides al universo, a Dios, todo esto, o sea, a mí me han funcionado muchas cosas. O sea, casi toda mi vida lo he decretado, entre esas a mi esposo. A mi esposo y te voy a decir por qué. Se lo pidió, se lo pidió. Sí, la verdad es que sí. Pero Porque yo tengo una pregunta. Supongo que cuando uno le pide algo a Dios, eh, sea cual sea el Dios en el que ustedes crean, a la entidad que uno considera superior, ¿cierto? Es que es importante, independientemente del Dios que tú creas, que haya una creencia. Eso es fe. La fe tiene que Es ser creer. genuina, eso no se puede falsificar, porque es algo que uno siente o no siente, no hay puntos medios. Sí, Eso es una conversación cuando uno conversa con su Dios, es una conversación como privada, eso como se da, uno lo planea o simplemente se encuentra en medio del espacio idóneo para hacerlo. ¿Cómo es ese proceso? bueno, mira que justamente cuando yo estaba en el grupo de oración, Cuéntanos pues, yo, cómo pidió a Julián. yo no me... bueno, sí, 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 o sea, les voy a contar eso y ya te explico pues lo que me Te acabas de escucho. preguntar. Básicamente en el grupo nos dijeron, listo, yo la verdad aún no lo conocía a él, era una persona que conocía a alguien y a la semana o al mes ya me da una pereza, o sea, como que nada. Me identifico. Sí, yo sé Me que a muchas identifico. personas les suceden eso, entonces yo dije, Señor, yo ya no voy a batallar más, o sea, no me voy a enfocar en conocer a alguien, te entrego mi corazón para que tú lo cuides, para que lo guardes. Nos dijeron, escriban tal cual como quieren al hombre de su vida, ¿sí? Entonces yo cogí un papelito y empecé a anotar físicamente los aspectos y las características de lo que yo quería. Lo guardé y pues justamente mi esposo casualmente es igual a como lo escribí. Entonces, ¿Y cuánto tiempo después llegó él a tu vida de haber escrito eso? de haber escrito eso al año. Al año. Y cuando llegó usted se dio cuenta, como encontró la conciencia o no se dio cuenta hasta después qué era lo que se había pedido. Pues la verdad, en ese momento no. De primerazo, no. Pero ya cuando todo empezó como a coger forma, porque en realidad mi esposo ha sido como mi único amor, ¿cierto? Entonces, o sea, como que empecé a atar cabos y yo, pero ve, justo esto, eso, igual, ¿sí? Y asimismo me ha sucedido con muchas cosas, de hecho las instalaciones de mi agencia, muchas cosas que hoy en día de pequeña lo soñé y lo quise y lo decreté, hoy en día lo tengo. Entonces han sido muchas cosas que se han hecho Es realidad. bonito sentir ese respaldo divino. Uh-huh.
Entonces por eso te digo que yo creo porque son cosas que a mí me han funcionado, de corazón me han funcionado y obviamente el proceso de cada persona es totalmente diferente porque tú eres un mundo, tú has tenido unas vivencias, yo he tenido otras y te voy a explicar un poquito cómo aprendí a conectarme con Dios, ¿sí? Para mí Dios y el universo es igual, ¿sí? Dios para mí es energía que está en todo lugar y básicamente yo me preguntaba también lo mismo cuando estaba en el grupo, porque yo en el grupo veía que todo el mundo oraba así, que no sé qué, que lo otro, y a mí no me salía. Y yo decía, pero tengo que aprender, no sé cómo hacerlo, no entiendo. Mira, yo entendí que Dios no es eso, o sea, cada persona tiene un mundo, cada persona le sale de una forma distinta, y yo cuando hablo con Dios es como si estuviera hablando contigo. Yo me acuesto relajada, ya sea acostada o ya sea haciendo cualquier cosa y yo estoy hablando con Dios, ay Señor, no, y que esto, o sea, haz de cuenta como si tuvieras una persona loca hablando sola, Ok, básicamente así, estoy imaginándolo, sí, así. sí. Entonces yo, por ejemplo, cuando leo, pues cuando hablo con él, pues yo le hablo como si estuviera hablando con un amigo, una amiga, yo me río, yo le cuento, o sea, es algo muy bonito, ¿sí? Entonces, o sea, me desahogo porque uno a veces quiere como contar cosas, como que esto. Entonces, para mí, mi forma de comunicarme con él es como si estuviera hablando con alguien y siendo yo misma, no poniéndome a encontrar palabras que quizás no están en mi vocabulario. Y ya obviamente digamos que hay momentos de oración más centrados como cuando tú agradeces, por ejemplo, a veces pongo música como que me eleva y me pone como más en sintonía y cuando me hace sentir eso yo soy Señor, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias esto, pero lo siento en el momento porque me nace, ¿cierto? Entonces no es que yo diga es que a tal hora me siento a hablar con él y lo cumplo de esta manera, no, o sea, hace parte de mi vida Es algo y más espontáneo. es algo muy espontáneo, muy natural y de lo que no me avergüenzo en lo absoluto, en lo absoluto, en lo absoluto. Y como te digo, es muy lindo porque yo escucho mentores multimillonarios y ellos hablan abiertamente sobre Dios y de lo que Él ha hecho en sus vidas y siento que voy por buen camino porque pues ha sido algo que nadie me ha inculcado. De hecho, cuando yo me encuentro a alguien de otra religión, y a veces también me intentan como que, hey, mira, conoce mi iglesia, que Me esto. pasa mucho. Mira, yo lo respeto. A mí Yo de también, hecho les no, digo, a mí me parece bonito cuando hacen eso. entonces yo les digo, mira, yo respeto tu creencia, si tú me invitas, no pasa nada, respeto y me encanta que tengas en algo en el que creas, está bien. Pero pues de igual forma yo tengo mi creencia, mi forma de pensar y yo no me pongo como a querer convencer a alguien que piense como yo pienso. ¿Por qué? Porque como te digo, todo se basa en las vivencias, todo se basa en las experiencias que tú has tenido que vivir para llegar a ese tipo de creencias. No, no, es excelente. Esto es que estoy procesando toda la, Sí, pero la verdad, Dios, para mí es todo, es todo, es todo, todo, todo. es lo más importante de tu vida, Sí, de número uno. número uno. Y de ahí, de él se desprende todo lo demás. Ujú. Lo consideras así desde que te pasó esa experiencia que me contaste? O... Sí. Y que cada día ve las cosas más diferentes. Por ejemplo, cuando me pasó esa experiencia, pues creí en Dios, pero ya obviamente desde la perspectiva que lo veo hoy en día, pues es diferente, ¿sí? Y poco a poco, de hecho, hoy en día investigo más sobre la metafísica, sobre la física cuántica, Tú sientes que cada día lo sobre, entiendes un poquito más. sí. Y son cosas desconocidas, para muchas personas son temas desconocidos que a veces por no tomarnos la tarea, mmm, simplemente lo dejamos pasar. Y son cosas poderosas, Es muy cierto, poderosas. cierto. Entonces, pues lo aplico a mi vida y ahí vamos. Bueno, para terminar, para darle cierre a este podcast, yo quiero preguntarte, cambiando de tema drásticamente, redes sociales, creación de contenido, ¿qué tan clave consideras que es hoy en día las redes sociales son para un negocio, para un emprendimiento? Todo. Realmente para mí es fundamental, o sea, uno estar actualizado. De hecho, a mí me ha tocado toparme con empresas
que llevan muchos años en la industria y que personas no manejan las redes sociales, no saben nada, entonces ellos dicen, no, es que mi negocio funciona es por voz a voz y no sé qué, pero es muy fundamental hoy en día estar actualizado. De hecho, hay una frase por ahí, no recuerdo de quién es, pero la escuché de que si tu negocio no está en internet, no existe, ¿sí? Y las redes sociales a ti de alguna u otra manera te posicionan. Por ejemplo, para nosotros nos ha abierto muchas puertas porque de alguna u otra manera eso hizo que, por ejemplo, tú a través de las redes sociales es que estoy acá. Sí. Entonces, Si no si tuviese redes sociales, no sabría que existes. exactamente. Entonces, básicamente así funciona la vida, así funcionan los negocios y para nosotros ha sido fundamental porque eso nos ha abierto las puertas para que nos conozcan, para posicionarnos. De hecho, actualmente tenemos mucho público a nivel nacional e internacional y todo es gracias a las redes sociales. Entonces, para mí, pues ha sido fundamental y obviamente también es respetable el que de pronto diga, no, es que no es lo mío o simplemente no me gusta, ok, pero sí, para nosotros ha sido algo muy Yo positivo. considero que un negocio sí puede crecer por voz a voz o por un método tradicional hasta un punto, pero encuentra un límite y si quiere pasar ese límite necesita de las redes sociales. Ujú. Es decir, pienso que son un magnificador de lo que ya hay. Sí, correcto. La red social no va a transformar tu negocio. Ujú. Lo que le vas a mostrar a más personas lo que tú haces. Sí, correcto. Y básicamente, pues a veces es un poco demandante porque las redes sociales cada día avanzan mucho más Y rápido, consumen mucho tiempo. Las personas creen que esos consumen. videos y Por ejemplo, hágalos. hoy en día los emprendedores, los dueños de empresas se tienen que volver cada día más como, hey, ya tienen que saber de edición, ya tienen que saber de producción, ya tienen que saber acerca de estética, porque todo eso empieza a jugar en contra y tú de acuerdo a lo que tú veas, porque digamos que las redes sociales no solamente es abrir una cuenta y ya, es saberlas administrar, porque un negocio tú puedes, ejemplo, tú viendo mi perfil, pudiste conocer un poco acerca de mí, Un poco. ¿cierto? Un poco. Pero de alguna u otra manera, depende del contexto de lo que tú muestras, también te da a pensar muchas cosas. Por ejemplo, Así, de mí siempre se lleva la imagen si una empresa, a medias, no equivocada. si una empresa no comunica bien su mensaje de lo que vende y lo que ofrece, ¿qué pasa? Que la gente puede pensar, eso es una cuenta falsa, o ese servicio tan malo, o bueno, yo qué sé, ese producto como que no, nada que ver, pero si tú sabes venderlo de una manera atractiva, sabes comunicar el mensaje de forma correcta, pues ¿qué va a pasar? Que muchas personas a través de redes se van a interesar mucho en él. Entonces, es fundamental, las redes son fundamentales, pero así como son fundamentales, es muy importante uno capacitarse, ¿sí? Capacitarse y estar en constante crecimiento. Irse adaptando a la red y no pretender lo contrario. Ujú. Irse adaptando, Irse adaptando. irse adaptando a los cambios que va generando la red social. De forma ya de conclusión, si tú a la cámara le quieres dar 3 consejos a las personas, o 2 o 5, o dejarles una reflexión de lo que ha sido hasta el momento tu vida, que yo pienso que apenas está empezando, falta mucho, 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 Sí. mucho, mucho, mucho. Apenas estamos como en la introducción de la Sí, película con los sí. títulos. Si les quieres decir algo o dejarles alguna enseñanza que la vida te haya dejado a ti y la quieras compartir. Bueno, básicamente sé y entiendo que es entender, a veces nosotros nos sentimos solos en la vida y sentimos que las cosas que nos pasan somos los únicos que afrontamos eso y cuando estamos viviendo ciertas situaciones nos sentimos completamente solos y sentimos por qué la vida es tan injusta conmigo, por qué me pasa esto y es entender que somos seres humanos y que obviamente los problemas hacen parte de nuestra vida y de nuestro aprendizaje, pero es ahí donde tú tomas las decisiones de cómo afrontar esos problemas y esas situaciones. Si tú, digamos, esos problemas a ti te cierran, ¿sí? O esos problemas a ti te van a hacer crecer, ¿sí? En mi caso, yo todos los problemas los tomé de una manera positiva. Para mí cada problema, cada situación, cada dificultad y obviamente entiendo y respeto que todos los problemas son diferentes en cada vida, hay problemas más grandes que otros, pero es importante siempre ver el lado positivo de todo y entender que todo hace parte de un proceso y un aprendizaje. Entonces, no te rindas, no te desesperes,
entiende que todo es un proceso y que poco a poco vamos a ir mejorando y que a futuro hay cosas sin sentido, hay cosas que pasan y uno dice ¿por qué tiene que pasar esto? Pero al año, a los 2 años, tú entiendes de que me tocó vivir esta situación, me tocó pasar por esto para poder ser la persona que soy hoy en día, para tener el conocimiento que tengo hoy en día y muchas cosas más. Entonces ese es mi consejo, que no se rindan, de que sigan, de que aprendan, de que estudien, de que se capaciten, porque cuando tú te capacitas empiezas a entender y comprender muchas cosas en la vida. Entonces, para mí, eso. Muchas gracias por haber venido a Pereira Podcast, Diana. Muchas gracias a ti por esta gran invitación y esta oportunidad tan grande. Yo espero que aprendan, espero que disfruten y sobre todo espero que tomen acción, que hagan eso que quieren hacer y que no se queden solo en pensamientos o en planes. Esto ha sido Pereira Podcast con Diana Darius. Es un placer haberlos tenido y hasta una próxima edición.